Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado cerca de máximos. ¿Buen momento para invertir? Bueno, antes que nada, como siempre, si eres nuevo en el canal, si acabas de conocernos y estás buscando la manera de rentabilizar tu capital, de encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti, si entras en visionariobolsa.com, esta página que tenemos aquí, podrás acceder a los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita. En estos vídeos introductorios, que serán impartidos por Eloy RC, podrás aprender sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y, por último, cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Como te digo, simplemente entras en visionariobolsa.com, clicas en el botón amarillo, introduces tu nombre, tu email y al correo introducido te comienzan a llegar estos 4 módulos introductorios. Espero que te sirvan muchísimo de ayuda y que los disfrutes. Bueno, vamos con el informe semanal del día 13 de octubre de 2019. Vamos con el repaso de una muy buena semana, una semana que nos confirma un poquito lo que veníamos comentando en los anteriores informes semanales, porque bueno, tenemos aquí delante el gráfico del Nasdaq Composite, el índice del Nasdaq, y esta semana hemos vuelto a tener un comportamiento muy similar al que comentábamos la semana pasada y un comportamiento muy en línea con lo que esperábamos ver, bueno, en línea con lo que comentábamos la semana pasada también, que esperábamos ver en las siguientes semanas. Como vemos, bueno, esta semana hemos subido un 0.93%, pero lo interesante a resaltar aquí es que volvemos a encontrar soporte en la media de 40 semanas. Como comentábamos en la pasada semana, habíamos ido a la media de 40 semanas, una media que básicamente es un soporte muy sólido en los índices. De hecho, como siempre comentamos, vemos como normalmente es el soporte principal y más sólido para los índices. Normalmente cuando lo rompemos a la baja es una señal de estar en liquidez, señal de no tocar nada, como ya pasó el año pasado, y mientras estemos encontrando ese soporte no hay nada por lo que preocuparse en principio, ¿no? Llevábamos ya meses encontrando soporte en esta media de 40 semanas, y la semana pasada volvíamos a confirmar ese soporte en la media de 40 semanas equivalente a 200 sesiones. Esta semana volvemos a encontrar ese soporte, vamos a limpiar un poquito el gráfico, volvemos a encontrar ese soporte en la media de 40 semanas, y no solo eso, sino que al encontrar ese soporte aparece nuevamente la demanda que nos lleva nuevamente el precio arriba, cerrando en prácticamente un 1% al alza en la semana, y sobre todo cerrando por encima de todas las medias. Cerramos por encima de la media de 40 semanas, cerramos por encima de la media de 10 semanas, que es una media un poquito más ruidosa en el índice, pero que siempre es algo positivo ver cómo estamos por encima de esta media también, ¿no? Por lo tanto, comportamiento muy bueno, como comentábamos la semana pasada, y el comportamiento ideal, lo que obviamente nos encantaría ver ahora que, bueno, como vemos, la media estuvo muchísimo tiempo en lateral, muchísimo tiempo en horizontal. Al final esto es una media simple, hace una media del precio en las últimas 40 semanas y de ahí sale el resultado. Al estar obviamente el precio en intervalos, tanto arriba como abajo, pues estuvo un periodo muy lateral. Sin embargo, ahora al estar posicionada mucho tiempo por encima, esta media comienza a adquirir una tendencia alcista, ¿no? Entonces vemos como ya comenzamos a tener esa tendencia alcista. De seguir en esta línea, seguiremos con esta tendencia alcista en el índice en la media de 40 semanas, y como comentábamos en el informe anterior, aquí lo ideal es ver cómo seguimos encontrando soporte en esta media, seguimos viendo cómo la demanda aparece en esa media, aparece el comprador que no deja bajar el precio de ese soporte, porque de ser así, bueno, vemos como al ir cogiendo esa tendencia ascendente, cada vez el precio irá yendo a más, a más y a más, hasta que eventualmente terminemos en máximos históricos. Además, resaltar que estamos muy cerquita ya de esos máximos históricos. Estamos prácticamente, lo calculé antes, a un 3,5% de los máximos históricos en el índice, es decir, estamos a nada de esos máximos históricos. No obstante, no creo que, como comentaba en el informe anterior, no creo que toquemos estos máximos históricos de un día para otro, de una semana para otro, sobre todo porque bueno, estamos recibiendo un poquito señales mixtas por parte del mercado. Por un lado, como comentamos, tenemos al índice que lo está haciendo muy bien, estamos teniendo una configuración muy buena, encontrando soporte en la media de 40 semanas, apareciendo esa demanda, dejando varios shakeouts en semanal, barriendo un poquito a las manos débiles. Con esas bajadas encontramos soporte y finalmente cerramos arriba.
Esto es algo muy positivo. Además, por otro lado, tenemos que empresas como Apple esta semana han hecho máximos históricos. Hemos tenido unos máximos históricos en una de las empresas más importantes del mundo. De hecho, se convierte esta semana en la empresa pública más grande del mundo, superando por 1 billón a Microsoft. Y bueno, como digo, ha hecho máximos históricos con mucha solidez. Prácticamente no ha encontrado resistencia, sino que rompía máximos históricos, cerraba bien, cerraba la semana, sobre todo importante, en máximos históricos, sin encontrar mayor resistencia, y esto obviamente es algo muy positivo de ver en una de las empresas más importantes del mercado y que más influencia tienen en el mercado. De hecho, ahora mismo, como digo, en la empresa más grande del mercado, ver cómo están máximos históricos, cómo está haciendo máximos históricos en estas últimas semanas, es algo muy positivo. Por lo tanto, recibimos señales positivas en este sentido. Sin embargo, como vamos a volver al gráfico del Nasdaq, lo normal antes de ver máximos en un índice es que, sobre todo, las grandes del mercado y los valores market leaders comiencen a hacer máximos históricos incluso antes que el índice en sí, ¿no? No ver cómo estos valores siguen al índice, sino como el índice siga estos valores. Estos valores se adelantan, son los valores market leaders, son los valores que anticipan este tipo de movimientos. Por lo tanto, deberíamos de comenzar a ver máximos en este tipo de valores antes de ver máximos en el índice. Ya estamos viendo máximos en Apple, muy buena señal. Sin embargo, hay muchos otros valores, muchos valores muy influyentes en el mercado. Véase Facebook, por ejemplo, que está aún muy lejos de esos máximos históricos. De hecho, está haciendo muy bien apoyándose en la media de 40 semanas también. Sin embargo, aún le queda bastante para llegar a máximos históricos. Google también lo está haciendo muy bien, una consolidación muy buena. Lleva en lateral consolidando muy bien muchísimo tiempo, adquiriendo cada vez más fondos. Desde diciembre de 2018 vemos cómo comienzan a posicionarse cada vez más y más en este periodo de acumulación, este periodo horizontal que estamos teniendo. Sin embargo, también le queda un empujón fuerte para alcanzar máximos históricos. Netflix, otra de las grandes que se ha quedado muy tocada este año, está bastante lejos de máximos históricos. Sin embargo, ha encontrado un buen soporte en las últimas semanas. De hecho, resaltar que Netflix presenta resultados empresariales en 3 días. Tenemos resultados empresariales el miércoles. Por lo tanto, de tener unos buenos resultados empresariales, podríamos tener un buen catalizador que haga que dejemos atrás estos mínimos y comencemos a pensar en la zona alta del gráfico. Sería lo ideal porque, como digo, estamos ante una de las empresas más importantes del mercado, una de las FANG, y bueno, obviamente siempre queremos ver cómo una de las empresas más importantes, más influyentes, de las que más tiran del carro, está cerca de máximos históricos. Entonces, como digo, por un lado tenemos al índice muy cerquita de máximos históricos, a nada de máximos históricos, empresas importantes haciendo máximos históricos, pero muchas otras que se están quedando aún atrás. Todavía les queda un buen trecho para alcanzar máximos históricos, y sobre todo los valores market leaders, valores que mandan, valores que son los que anticipan cualquier movimiento, se anticipan incluso a los índices, al mercado. No estamos viendo máximos históricos aún en este tipo de valores. Por lo tanto, los índices lo siguen haciendo muy bien, seguimos consolidando genial, seguimos encontrando soporte genial, seguimos barriendo semana a semana, creando incluso aún más pesimismo en el mercado mientras el mercado sigue subiendo. Por lo tanto, eso está genial, nos viene muy bien. Sin embargo, probablemente sigamos consolidando un poquito más en las próximas semanas, no veamos máximos históricos directamente, porque, como digo, aún faltan varias señales que recibir para leer, obtener esa lectura de unos máximos históricos inminentes, ¿no? De todos modos, como siempre decimos, mientras estemos por encima de esta media de 40 semanas, no nos preocuparemos por nada, seguiremos operando con total normalidad. Si por cualquier motivo el mercado decide que es momento de hacer una segunda corrección, volver a los niveles de la anterior corrección para dar una segunda sacudida, una segunda corrección, vaya, pues obviamente estaremos en un periodo de liquidez. La media de 40 semanas ya directamente nos estará avisando de que es momento de estar en liquidez, no es momento de abrir operaciones, y es momento de ver qué va pasando en el mercado, modo espectador, y ya está. Nunca nos cerramos a una única posibilidad, siempre hay que tener presentes todas las posibilidades que podamos ver en el mercado. Como comentamos, estadísticamente lo más probable es que sigamos consolidando de esta manera. Sin embargo, si viene cualquier catalizador negativo o cualquier cosa, muy probablemente tampoco, sino que si nos encontramos ante este escenario, pues obviamente simplemente estaremos en liquidez, momento de ver qué pasa en el mercado y ya está. Pero, como digo, muy buena pinta en el mercado. Sin embargo, no esperaría máximos históricos de manera inminente. Además, otra cosa a resaltar, nos ha saltado el stop loss, bueno, si nos sigues por las redes sociales lo habrás visto, nos ha saltado esta semana el stop loss de SE.
Obviamente esto es otra señal negativa. Cuando buscamos señales positivas, como digo, los valores market leaders se van adelantando al mercado, ¿no? Es un valor que realmente lo ha estado haciendo muy muy bien en las últimas semanas. Ha hecho lo contrario a comenzar a tirar, sino que se ha dado la vuelta. Como comentábamos la semana pasada, estábamos encontrando muy buen soporte en los $30. De hecho, es un valor en el que teníamos 3 stop loss, habíamos recogido beneficio con 2 de ellos, nos quedaba un único stop loss y lo teníamos situado por debajo de estos $30. Como comentábamos, si rompíamos este soporte, deshacíamos la posición, recogíamos beneficios, así ha sido, hemos sacado un beneficio final medio de un 70% aproximadamente. Por tanto, muy bien, muy buen valor, lo ha hecho muy bien, nos ha dejado muy buena rentabilidad, le damos las gracias y hasta aquí ya hemos liquidado la posición. Perdón. Y como comentábamos, esperábamos un poquito comenzar a dibujar la parte ascendente de lo que parecía que era una primera fase del cap, ¿no? De ese patrón de cap and handle que tanto nos gusta. Sin embargo, no ha sido así, ha acabado rompiendo el soporte, por lo tanto, deshacemos posición y ya. Como digo, es una señal que se aleja de lo que queremos ver para encontrar máximos históricos en próximos días, próximas semanas. Por eso comentamos que no esperamos ver máximos históricos en el mercado inminentes, sin embargo, es cosa de ver qué va pasando en las próximas semanas. Como digo, ese es un valor muy bueno, finalmente acaba tirando abajo, se nos va a la media de 40 semanas y ya, como digo, no forma parte de nuestra cartera. Roku, por el contrario, lo ha hecho muy muy bien esta semana, ha subido vamos a ver, un 13.89%, haciéndolo muy muy bien. También comentábamos en la pasada semana que estábamos encontrando muy buen soporte en los $100. De hecho, al igual que en SE, habíamos deshecho 2 stop loss, nos quedaba únicamente una parte de la posición, un stop loss que teníamos situado bajo estos $100. Si bajaba de esos $100, de ese soporte que teníamos por esa zona, el valor, liquidábamos la posición totalmente. Pero si encontrábamos el comportamiento ideal que íbamos buscando, pues obviamente seguiríamos con esa posición, ¿no? Con esa pequeña posición en el valor. Como comentábamos, comportamiento ideal, tener una corrección que recuperara muy rápido y situarnos por encima de la media de 10 semanas. De hecho, bueno, si no has visto el informe anterior, puedes ir a verlo. Comentábamos tanto esto como lo de SE, lo del mercado, todo lo que estoy comentando, que habíamos comentado, está resumido en el anterior informe semanal. Y bueno, finalmente Roku sí que ha cumplido, ha subido un 14% en esta semana, se acerca muchísimo a esta media de 10 semanas. Si esta semana que entra tenemos continuación, muy probablemente recuperemos esa media y como comentábamos, es momento de ver cómo configuramos una nueva fase. Cuando un valor deja un gráfico tan roto, hemos tenido una subida muy fuerte, una bajada muy fuerte también en muy poco tiempo, lo normal no es ver cómo volvemos a máximos históricos y seguimos tirando. No, de hecho, lo normal es lo contrario, ver cómo se comienza a formar una nueva fase, una nueva configuración, debe reconfigurar ese gráfico, volver a consolidar, volver a que se vuelva a producir una nueva fase de acumulación y pues eso llevará su tiempo. Pero obviamente nos gustaría verlo por encima de la media de 10 semanas porque eso sería una señal muy muy positiva que nos está indicando que el institucional está aprovechando estos precios bajos para comenzar a configurar esta fase por encima de esta media, que es justo lo que queremos ver. Así que bueno, Roku muy muy bien, en línea con lo que íbamos buscando, como comento, con lo que comentábamos en el anterior informe, y resaltar que nos adentramos ahora en esta próxima semana, en una semana muy importante, con muchas cosas que tener en cuenta. Por un lado, los índices, ver que seguimos en esta línea, ver que seguimos encontrando ese soporte en la media de 40, que seguimos respetándola muy bien. Eso es muy clave, ver que los índices continúan en plena forma. Por otro lado, ver que los valores grandes continúan haciéndolo bien, tenemos resultados empresariales en Netflix, ver si acompañan, sería muy positivo que uno de los valores más influyentes del mercado acabe tirando, acabe apoyando al mercado en este sentido, ¿no? Tirando, encontrando un buen catalizador para acercarse a la zona alta del gráfico. Y el tercer punto que comentábamos, ver cómo valores market leaders comienzan a ser máximos históricos. Esta semana Doku, valor que llevamos comentando muchísimo tiempo, de hecho lo tuvimos en vigilancia para entrar aquí, si no aquí, de hecho fue aquí en unos resultados empresariales, no fueron lo que el mercado esperaba, siguió consolidando, seguimos teniendo la vigilancia lejana, no armada porque estaba muy lejos de máximo. Y bueno, comenzó a acercarse a máximos históricos, ya armamos orden, comenzamos a comentarla en informes semanales y demás. Y esta semana se ha quedado muy cerquita de hacer nuevos máximos históricos. Como vemos, ha subido en la semana un
6,62%, se ha quedado muy cerquita de esos nuevos máximos históricos. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Como digo, se ha quedado muy cerquita de esos máximos históricos. Creo que tenemos la entrada por encima de los $68, por lo que se ha quedado a unos $2 de máximos históricos. Por lo tanto, si tenemos semana de continuación esta semana, muy probablemente, más que probablemente, si encontramos esta semana de continuación, veamos máximos históricos y ahí tendremos nuestra entrada. No trataremos de anticiparnos, simplemente si tenemos esos máximos históricos, ya tenemos nuestra orden programada para que se auto ejecute. Y de ser así, pues tendremos esto que comentábamos que faltaba, ¿no? Ver cómo valores market leaders comienzan a hacer máximos históricos antes que el mercado, anticipándose a este posible movimiento del mercado, de los índices. Por lo tanto, veremos si Roku esta semana nos deja un buen punto de entrada, si sobre todo nos deja una buena entrada. No, para empezar, que dé la entrada, que haya semana de continuación y tengamos entrada. Y para continuar, que sea una buena rotura, una buena entrada, que no se dé la vuelta, que tenga continuación, porque eso es lo que nos va a indicar que, oye, un valor market leader está rompiendo máximos históricos, está teniendo una buena ruptura y está teniendo continuación. Algo muy positivo que, como comento, es lo que estamos comentando, como estamos diciendo, es lo que nos falta por ver en este mercado para tener una segunda confirmación de que el mercado sigue en muy buena línea y podemos ver máximos históricos con el tiempo en las próximas semanas o próximos meses. Así que bueno, como digo, semana muy importante, a estar muy atentos a los índices, a estar muy atentos a los grandes resultados empresariales en Netflix esta semana. Veremos si Apple continúa respetando estos nuevos máximos históricos y a ver si comienzan a entrar valores en cartera, que es el tercer punto que queremos ver para tener esa confirmación total de que estamos en un buen momento, en un momento óptimo de comenzar a invertir, ¿no? Así que bueno. Esto sería todo lo que quería compartir con ustedes en el informe de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado, que hayas podido aprender. Si es así, puedes dejar tu like, suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo y nos vemos en el próximo informe. Un saludo.